Es el informe preliminar de los primeros 12 casos. Ahí teníamos unas diapositivas, pero quiero darle los créditos también a la doctora Katy López. ¿Por dónde está? Por allá está, ¿verdad? O sea que es su tema de tesis, ¿verdad? Y ha tenido a bien pues facilitarnos los resultados preliminares, ¿verdad? O sea, esto es en base a un protocolo bien elaborado, o sea que no viene al caso que se los presente. Ya el doctor Alvarado, ¿cómo se llama? Medio les ha… Gracias. Quizás acá. Sí. A ver, se desconfiguró porque se estaba… Ok. Este fue el primer paciente, como se llama, de nuestra serie, o sea que inició en el año 2021, ¿verdad? Una deformidad, o sea, de las que son descritas en plato, ¿verdad? O sea, porque es una deformidad amplia, ¿verdad? Aparte, el paciente tenía un poco de retraso mental, ¿verdad? Y fue necesario, ¿cómo se llama? Esta es la radiografía, fue necesario colocarle 2 barras para corregir el defecto, ¿verdad? Como era el primer caso, pues, como mencionó el doctor Alvarado, con mucho temor, se le dejó, tuvo sonda torácica profiláctica, tuvimos como complicación neumotórax, nunca se resolvía, y los de terapia intensiva presionando, yo creo que hasta fue necesario que le hiciéramos una pleurodesis porque no se resolvía nunca, y como el paciente con retraso mental era un poco difícil, ¿cómo se llama?, que colaborara con las recomendaciones. Aparte de eso, o sea, el paciente portero que les mencionaba el doctor Alvarado, ¿verdad? Y el otro que en el accidente de bicicleta, pero esos pacientes los reintervenimos y se les recolocó su barra y ahí están, ¿verdad? O sea, logramos rescatarlos. De ahí otra cosa que es que los pacientes que han sido intervenidos previamente con cirugía convencional, con el procedimiento de Ravitch, también los resultados pues no son muy halagadores, ¿verdad? Nosotros hemos hecho unas modificaciones a la técnica, ¿cómo se llama?, a la salvadoreña, ¿verdad? Porque lo que mostró el doctor Cuevas, o sea, con alambre de acero, pues dar unos puntos en el esternón para elevar y poder pasar la barra, a veces no hay disponibilidad del acero, ¿verdad? Y entonces se nos ocurrió que en lugar de utilizar el instrumento para la disección, ¿verdad? O sea, lo hacíamos ahí, no lo amarrábamos a una barra, sino que un punto con el acero inoxidable en medio lo levantábamos y a través de un trocar que lo colocamos en la misma incisión que hacemos donde se va a colocar la barra, hacíamos un poquitito de disección
Y finalmente, o sea, hemos depurado la técnica tal que solo le colocamos dos trócares, y a través de los mismos trócares, pues al final del procedimiento le introducimos unas sondas Nelaton y con unas maniobras de valsalva forzadas, o sea, y ahora ya pues no les colocamos tubo, ¿verdad? Siempre su catéter epidural, como se llama, postoperatorio, ¿verdad? Y cada vez, como se llama, por aquí tengo una diapositiva también del tiempo quirúrgico, o sea, nos arrancamos como con 4 horas de tiempo quirúrgico, incluyendo la colocación de catéter epidural para la analgesia posterior y la invasión, ¿verdad? O sea, porque siempre los pasamos a terapia intensiva, ¿verdad? Y hemos logrado reducir los tiempos, como se llama, casi 2 horas, ¿verdad? Entonces, de los 21 pacientes que van a formar parte del estudio, como se llama, estos son los 12 preliminares, ¿verdad? El 3% pues eran mayores de 15 años, el 41.67, que eran 5 pacientes, eran de 12 a 14 años y solo 4 pues eran entre los 8 y los 11 años. Que esta cosa me agarra para... El sexo del paciente, pues predominantemente del sexo masculino, pues 11 masculinos y en la serie inicial de los 12 casos solo era una paciente del sexo femenino, pero ya en los otros 7 pues hay otra paciente del sexo femenino que tiene además la característica de que tenía escoliosis y hace 2 semanas, como se llama, también se le hizo la corrección a través de una instrumentación de columna de su deformidad de escoliosis, ¿verdad? El lugar de procedencia, pues para fines prácticos, la mayoría pues vienen de acá del departamento, ¿verdad? Los síntomas, ¿cómo se llama? A la edad de inicio de los síntomas, ¿verdad? Los que tuvieron síntomas, o sea, antes de que nosotros los viéramos, o sea, era el 83%, y 2 pacientes pues no tenían ningún síntoma, y los principales síntomas pues era dolor, ¿verdad? O sea, disnea, como lo mencionó ya el doctor Alvarado, o sea, que decían que progresivamente, como se llaman, iban perdiendo la capacidad del ejercicio, ¿verdad? Y los 2 pacientes pues no tenían ningún síntoma, o sea, a todos los pacientes dentro del protocolo se les han hecho pruebas de función pulmonar y, como se llama, la mayoría pues sus pruebas de función pulmonar eran normales, ¿verdad? El índice de Haller, ¿verdad? La mayoría, o sea, 8 pacientes, o sea, tenían un índice de Haller entre 3.5 y 4, ¿verdad? Solo un paciente tenía un índice mayor de 4 y de 3.2 a 3.4 eran 3 pacientes, ¿verdad? Aquí tenemos la duración del procedimiento quirúrgico, ¿verdad? En verde, pues el tiempo quirúrgico fue menos de 3 horas y, ¿cómo se llama? En anaranjadito, pues los que fueron de 3 horas o más, ¿verdad? Por el momento, pues ninguno de los pacientes ha tenido complicaciones graves y estamos, ¿cómo se llama?, dándole seguimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nos faltan a 3 pacientes ya se les retiraron las barras, ¿verdad? Ahí al principio, ¿cómo se llama? Como nunca habíamos tenido tal volumen de pacientes, o sea, nos asustamos porque hay unos que los han tenido de año y medio, otros más de 2 años, ¿verdad? Y entonces la osificación de las costillas a veces invade las plaquitas de fijación y a veces es necesario utilizar hasta cincel y martillo para lograrlas despegar, ¿verdad? Pero ninguno, ¿cómo se llama?, ha tenido ninguna complicación
grave, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Se han podido egresar con analgésicos comunes, ¿verdad? Pues solamente eso era lo que le queríamos compartir. Invito al doctor Varela. El bloque de preguntas lo vamos a dejar al final de las conferencias del doctor Varela y de las nuestras. Pero el adaptador lo necesito. Necesito el adaptador, por favor. Gracias.